conversación que vamos a hacer con la consultora política Carmen Beatriz Fernández, quien está ya allí conectada con nosotros. Buenos días, Carmen Beatriz, para nosotros. Buenas tardes para ti, que sé que estás en el otro lado del Atlántico. Así es, nos separa el mar. Así Buenos es. días, ¿cómo están? Encantada de estar con ustedes. Muchas gracias, Carmen Beatriz. Bueno, por supuesto, queremos conversar contigo acerca de lo que ha sido esta gira internacional del presidente Guaidó. Para algunos ha sido pues muy exitosa, sobre todo en lo que fue su gira en Europa, ahora en América, específicamente en Canadá. No se sabe todavía si va a llegar a Estados Unidos. Y precisamente quería, antes de hablar de lo que ha sido su periplo, o por lo menos su llegada a Canadá y lo que pudiera hacer aquí, ¿cómo ve la doctora Carmen Beatriz Fernández lo que fue esta gira de Guaidó en Europa? Yo creo que la juzgo como una gira muy exitosa, fue una gira tremendamente exitosa donde Guaidó, digamos, se fotografió desde el punto de vista netamente simbólico, ¿no? Se fotografió con los líderes más importantes de Occidente, ¿no? Eso ya de por sí es un logro enorme. Pero además de eso, juzgo como un gran éxito la participación en Davos, porque además tiene un carácter de ciclo, ¿no? De alguna manera. O sea, el último presidente que había estado en Davos fue Carlos Andrés Pérez en 1992 y a su llegada a Maiquetía fue que se condujeron el golpe de Estado, el famoso golpe de Estado del 4 de febrero de Chávez, ¿no? Un golpe de Estado fallido, pero que hizo tan notorio a Chávez, le visibilizó tanto, que logró luego 6 años más tarde por la vía de los votos lo que no había logrado por la vía de las armas, ¿no? Entonces, digamos que el contenido simbólico de esa aparición de Guaidó en Davos es muy significativo porque Carlos Andrés Pérez venía de exhibir los resultados venezolanos, que había sido el crecimiento del PIB más grande del mundo, un 10 puntos de crecimiento. Eso es una proeza que pocas veces se ha superado. Y lo que contó Guaidó en Davos casi 30 años después fue 20 puntos de decrecimiento el año pasado, el año 2019, Venezuela cayó 20 puntos, o sea, decreció 20 puntos. Entonces, digamos que es como un ciclo y son las coincidencias de la historia, ¿no? Pero ese ciclo de 30 años con 30 puntos de diferencia en el PIB, de 10 puntos de crecimiento a 20 puntos de caída, por un lado emerge el 4 de febrero y emerge el golpe de Estado, emerge el chavismo, y esta cita de Guaidó en Davos podría, ojalá, estar dando inicio a ese fin del ciclo, ¿no? Entonces, creo que digamos, el relato que puede montarse, armarse alrededor de la explicación de la gira de Guaidó da para mucho y da para muchas explicaciones históricas de lo que ha sido las últimas 3 décadas venezolanas. Sí. Ahora, doctora, no obstante, bueno, creo que fue muy a favor de Guaidó lo ocurrido en España, la polémica que hay en España con lo que fue el desaire que le habría hecho el presidente español y pues lo que ya tiene como varias versiones de parte del ministro de Transporte, esa presunta reunión con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas. Eso ha sido favorable para Guaidó. Digamos que, a ver, en resumen, doctora, yo creo que la gira en Europa le ha dado pues un nuevo aire a la figura política de Guaidó desde el punto de vista simbólico, ¿correcto? Sin duda, sin duda. Le dio no solamente un nuevo aire desde el punto de vista que creo que es a lo que alude de su liderazgo en la oposición, pero sobre todo le dio la posibilidad de retomar el control de la agenda pública, de la agenda de discusión nacional, que eso era algo que había venido perdiendo en los últimos meses la oposición, ¿no? Entonces, esta gira y la sorpresa
en la que surge la gira, sobre todo el factor sorpresa, creo que fue muy positivo. Pero bien, en efecto, como tú señalas, la gira española fue distinta a la gira europea, ¿no? O sea, los españoles en realidad son distintos siempre, ¿no? Pero efectivamente la gira europea había sido muy de alto nivel institucional, muy de grandes figuras de la política global. La gira española más bien fue para Guaidó un baño de pueblo, ¿no? Con ese lleno que dio en la Plaza del Sol, que es una plaza que en la política española tiene un valor emblemático muy potente. No es nada fácil de llenar esa plaza, se llena con 25, 30 mil personas, podría calcularse que estuvieron allí, entre venezolanos y españoles, y hizo la presencia popular de Guaidó en España muy visible, muy importante. Y si a eso sumas lo que tú aludías en relación a esa visita indeseada y bochornosa de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, pues te das cuenta de que el tema venezolano se convirtió nuevamente en el tema principal de la discusión pública en España, ¿no? Es un tema muy sensible y tremendamente sensible, y al seno del gobierno español es aún más sensible, porque sabido es que nosotros estamos viviendo los comienzos de un gobierno de coalición, primera vez que en España se constituye un gobierno de coalición, y es una coalición entre estos dos socios, un socio mayoritario y un socio minoritario, cuyo principal punto de conflicto puede ser el tema venezolano, porque ahí es donde no están de acuerdo. Entonces, es lógico que Sánchez, o sea, uno puede entenderlo, que no quisiera sacarse la foto con Guaidó de manera de hacerle una gracia, no enfadar a socios minoritarios. Yo creo que no hay nada más allá de eso, porque Guaidó efectivamente sí fue tratado con honores de jefe de Estado y sí fue reconocido por el gobierno como jefe de Estado legítimo, pero no quería esa foto para no enfadar a los socios. Pero al final el escándalo surgió por el lado de Delcy, que metió en un pastel, lo embarró completo y metió en su primera gran crisis política al nuevo gobierno. Así es, así es. Ahora, doctora, Guaidó viaja a Canadá y la cosa cambia, en el sentido de que en el día de ayer, nada más y nada menos que avala el contacto que tendría Canadá. Bueno, de hecho, así lo manifestó en el día de ayer, fue la noticia de ayer relacionada con lo que ha sido la visita de Guaidó en Canadá, en las gestiones que realiza el gobierno de Justin Trudeau con contactos que tendría con Cuba. Esto ya inmediatamente comienza a ser visto no de una forma tan positiva, por un lado, por algunos sectores, y por otra parte también la posibilidad de que no venga a Estados Unidos. Todavía eso no se ha corroborado, no se ha dicho si sí o si no, pero posiblemente no se reúna con Trump, o por lo menos no venga hasta Estados Unidos. ¿De qué forma cambia ahora la percepción de esta gira? Bueno, primero tendríamos que aclarar que los juicios que a veces nos formamos por lo que leemos en redes sociales no coincide vis a vis con los juicios populares, ¿no? O sea, esa creo que debe ser una primera observación, porque la gente en redes sociales pues tiende a ser muy extremista, muy radical, y eso en la vida real no pasa así, ¿no? Efectivamente, Guaidó toca en Canadá el tema Cuba, y lo toca por una razón, yo creo que muy clara, y es que no hay nadie en el mundo que tenga unas relaciones positivas con Cuba como precisamente el gobierno de Trudeau. O sea, el presidente o el primer ministro Trudeau tiene una relación íntima, familiar con los Castro desde que era bebé. Su primera visita a la isla, a visitar a Fidel Castro, tenía meses. Entonces, yo creo que precisamente, y eso no desmerita de que Justin Trudeau sea un aliado fundamental de la causa democrática venezolana. Pero creo que Guaidó, cuando toca el álgido tema cubano en
Canadá lo que está es pidiendo la mediación de Canadá por la causa venezolana para que si Cuba no llega a ayudar, por lo menos no estorbe, ¿no? Porque al final todos sabemos cuál es la enorme ascendencia que tiene Cuba sobre Maduro. Eso es evidente. Entonces, creo que allí lo que se está buscando es que se dé una posibilidad, una puerta abierta a las negociaciones finales con Maduro y que esa puerta la mantenga abierta Cuba precisamente de la mano de Justin Trudeau. Creo claro, que ese esto no implica, doctora, que Guaidó esté a favor de un diálogo con Cuba, por llamarse de alguna manera. Es importante que creo que es lo que él ha tratado de manifestar, ¿no? no significa que Cuba se convierta en actriz protagónica de un proceso de diálogo. No creo que sea eso lo que se está mencionando, sino la eventualidad de una mediación final que deje esa rendija abierta porque al final una última negociación participaría el alto gobierno. Eso es indudable. Y entonces Cuba significa eso, precisamente. Doctora, ¿y qué pasa si Guaidó no se llega a reunir con Trump? Muchos esperan la foto, Trump-Guaidó. ¿Qué pasa si eso no ocurre? Sí, podría no ocurrir, fíjate, porque por los tiempos, ¿no? O sea, esta es una semana importantísima en la agenda política norteamericana, ¿no? Desde el Super Bowl, que los debe tener locos allí en Miami, este domingo, hasta el discurso del Estado de la Unión, que es el próximo día 4 de febrero, el aniversario del Más golpe de el Estado. juicio político que continúa, por cierto. Disculpe. Más el juicio político y más la primera elección en Iowa, ¿no? Creo que es el día 2 o el día 3 de las primarias demócratas. O sea, políticamente la agenda política norteamericana está viviendo una semana importantísima. Que se logre colar Guaidó en esta semana tan relevante, me imagino que debe ser complicado, ¿no? Debe ser Ahora, muy pero complicado. ¿qué ocurre, digamos, a nivel simbólico, que si eso no pasa, si esa foto no se da? Bueno, a ver, se dio la foto con Pompeo y se dio la foto con Ivanka Trump, ¿no? Obviamente para Guaidó sería estupendo una foto final de cierre con Trump, pero si no se da, no creo que eso tenga la capacidad tampoco de enturbiar el resultado de la gira. O sea, no creo que la gira pueda ser juzgada con si hubo o no una foto con Trump. Claro. Bueno, porque es que quizás mucha gente espera esa fotografía porque creen que como tal sería no sé, la decisión final, la salida final. Muchos creen de que será Estados Unidos el que termina liberando el país, cosa que yo dudo mucho, ¿no? La verdad, en lo personal, estoy hablando ya aquí desde mi punto personal, creo que eso forma parte de un trabajo que se ha venido dando desde hace tiempo, tratando de lograr buscar esa coalición de países para que se llegue a dar esta salida de la crisis de Venezuela, doctora. No Claro. depende directamente de Estados Unidos. Ahora, que es un soporte fuerte, sí lo es muy fundamental, pero el hecho de que no se reúna o no se reúna no creo que influya o no en las decisiones que tome, en todo caso, el gobierno de Trump hacia Venezuela. ¿No cree usted? No, en lo absoluto, en lo absoluto. O sea, yo creo que la gira, o sea, el compromiso expresado por los países, los 58 países o los más visibles de esos 58 países que están comprometidos con la democracia venezolana y que reconocieron a Guaidó como interlocutor legítimo, no porque Guaidó les caiga bien, ojo, es porque están y es un aldarazo importantísimo a la democracia venezolana. Pero creo que la frase que sustituye la frase del 2020 y que fue una frase muy poderosa de Guaidó en Davos es precisamente solos no podemos. Eso a mi juicio se convirtió en el nuevo mantra de Guaidó, es solo no podemos. Y es esa
petición expresa que se le está haciendo a todos los países democráticos de que soporten el rescate de la democracia venezolana, porque al final lo que está en juego o lo que está en jaque en Venezuela son los valores fundamentales de la democracia global, no de la democracia venezolana, de la democracia en general, los valores democráticos, los valores fundamentales de la democracia liberal. Guaidó, antes de salir de Venezuela, decía que cuando regresaría con buenas noticias. No sé exactamente si es que la gente, la población venezolana quizás espera otras noticias. Todos esperamos, por supuesto, la salida del régimen. Yo creo que eso es algo que nos une a todos los venezolanos. Pero, ¿qué pasa si en esta época entendemos perfectamente, como usted decía, solo no podemos? De hecho, decía, solo no podemos y no estamos solos. Pero, ¿qué pasa si no llega a concretarse como tal, digamos, esa salida del régimen durante este año? Guaidó y su equipo mueren políticamente. Sí, bueno, es la angustia que nos carcome a todos, ¿no? O sea, digamos, hay un consenso o hay casi un consenso en buena parte de la población de que efectivamente solos no podemos. Hay un consenso en buena parte de la comunidad internacional de compromiso con la democracia venezolana. Ahora, como dice el refrán, el diablo está en los detalles, ¿no? ¿Cuál es la hoja de ruta para que Venezuela pueda concretar el rescate de la democracia? Y pareciera que los astros, digamos, se están alineando hacia una intervención electoral en Venezuela. Es decir, una cosa que es distinta, una solución no convencional que es distinta a lo que ha pasado en otros procesos, en otras intervenciones que tienden a ser más militares. Aquí lo que se estaría hablando o la posible salida podría ser una intervención internacional electoral. Es decir, donde mucho más allá de lo que es la observación, la mera observación electoral, se vaya a yo lo llamo un outsourcing de todo el proceso electoral, ¿no? O sea que la salida de la crisis de Venezuela pasa por el proceso electoral de todas, doctora, a su juicio. Yo creo que sí, yo creo que la crisis porque este no es un proceso de una dictadura normal, es un proceso de una democracia que ha sido robada para tiranizar a una sociedad. Entonces, eso es algo que no había pasado en el mundo o no había pasado con esta nitidez que ha pasado en Venezuela. Una sociedad que lleva 2 generaciones de venezolanos viviendo en democracia con su Claro, pero todo eso pasa porque el régimen acepte pues no estar más en el cargo, porque lo que se quiere es un cambio de presidente, no otro cambio, sino de presidente. Para ello, pues Maduro pues tendría que ya irse del poder, ¿no? Tendría que pasar por eso, digamos, para que sea un proceso electoral verdaderamente creíble en Venezuela, ¿no? Para que sea unas elecciones libres, que es lo que no hubo en mayo del 2018. Pues. O sea, todo este lío en que Maduro metió a Venezuela fue por trucar las elecciones de mayo de 2018. Entonces, mal podría repetirse unas elecciones con similares condiciones. Entonces, por eso tiene que haber una intervención electoral. Que asuma el control de todo el proceso electoral durante meses, pues no es un proceso sencillo. O sea, tú tienes que depurar los registros del padrón electoral, pero además debes darle derecho a voto a 5 millones de venezolanos que están fuera del país. O sea, eso no es un proceso que pueda armarse de la noche a la mañana, y por eso sería necesaria una intervención formal de todo el proceso. Interesante, doctora. De verdad que nunca había escuchado ese término, pero es interesante porque la intervención va más allá, como usted decía, de cualquier observación, de cualquier incluso presencia de organismos internacionales en el país en X proceso electoral. Creo que pues esto pudiera, va más allá, definitivamente, como usted lo dice. Le agradezco, doctora, estos minutos. Una vez más, la doctora Carmen Beatriz Fernández es consultora política.
Gracias.